Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Buenas tardes, sean todos bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Un fuerte abrazo de toda la familia de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en Moca, Puerto Rico. Para nosotros es una gran bendición poder compartir contigo una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Así que saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu vida. Así que también queremos aprovechar porque yo sé que este programa se ve a través del internet, tanto a través de YouTube como Facebook, y sabemos que hay hermanos en República Dominicana porque acabamos de llegar de República Dominicana, apenas anoche aterrizamos en nuestra casa y tuvimos la oportunidad de estar 10 días en República Dominicana compartiendo con nuestra familia allá, con los pastores que están bajo nuestra cobertura, y queremos enviarle un abrazo porque yo sé que ellos se conectan por la tarde, están pendientes del programa para conectarse al mismo. Así que saludamos al pastor Abraham Genner, a su esposa Raquel, a sus hijos y a toda la hermosa familia de la congregación Sendero de Luz en Cotuí, República Dominicana. También saludamos al pastor Jesús, su esposa Silvia y su congregación de Sendero de Luz en La Vija, en cerca de Cotuí. Y también Dios nos dio la oportunidad de llegar a Santiago. Ahí tenemos al pastor William Vázquez, a su esposa Angélica y su congregación también Sendero de Luz de Atomayor. Y en este viaje tuvimos la oportunidad también de conocer a otro pastor y a otra familia pastoral, compartir bien de cerca con esta familia, que es al pastor Rubén Darío Gil, a su esposa Virdia Ortega, a su hijo Oniel, de la iglesia Plenitud de Vida en Cristo, también en Atomayor, en Santiago, y compartir también con varios pastores de la Confederación de Pastores de la Zona Suroeste. Tuvimos la oportunidad de dar una conferencia acerca del tema de la familia, auspiciada por esta confederación. Así que muchas bendiciones a todos estos hermanos, a toda esta gente hermosa de República Dominicana, y queremos aprovechar el programa para extender nuestra invitación a Ciudad de Alabanza en Moca y en Aguadilla. En Moca estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4, en la carretera que va del pueblo hacia el barrio Cuchilla. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, los miércoles a las 7:30 de la noche para nuestra noche de oración y estudio de la palabra, y los viernes a las 7:30 se reúnen nuestros jóvenes Generación de Conquista. Para todas estas celebraciones estás cordialmente invitado. En Aguadilla estamos ubicados en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, junto a la panadería El Prado. Compartimos el mismo edificio. Ahí nos reunimos los jueves a las 7 de la noche con nuestro estudio bíblico y oración, y los domingos a las 10:30 de la mañana para nuestra experiencia de alabanza y adoración. Y en esta preciosa tarde, como pueden ver, no estamos solos. Hoy me acompaña la profeta Margarita Cruz, parte de nuestro equipo ministerial y parte también del equipo de intercesión. Ella está con nosotros, viene a compartir la palabra. Margarita, saluda a nuestra audiencia.
Saludos, Señor les bendiga a todos en esta mañana, en esta tarde le damos gracias al Señor porque nos concede estar aquí y esperamos, ¿verdad?, que en la mañana de hoy podamos ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén. Hoy, Profeta Margarita tiene un tema sumamente interesante y clave para el crecimiento del cristiano y para también experimentar la salvación que Dios nos da por su gracia, y es el tema de la fe. Así que el micrófono es todo tuyo, como decimos en la iglesia. Sí, en esta mañana pues vamos a buscar la escritura, en esta tarde, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham, en el capítulo 12, versos del 1 al 5, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. A través de la escritura podemos ver cómo Dios le hace un llamado a Abraham, y Abraham le creyó a Dios, y dice la escritura que él salió de su tierra, de su parentela, él caminó por esa fe, por eso se le conoce como el padre de la fe. Amén. Porque caminó en esa obediencia sobre una palabra que Dios le había dado, que Dios lo iba a bendecir, que lo iba a bendecir a él, que iba a ser se iban a multiplicar grandemente, y sobre esa palabra él caminó creyendo, dice la palabra, en esperanza contra esperanza. Y dice la palabra en el libro de Hebreos también, que en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Que por ella andamos por la fe. Así que en estos tiempos que vivimos, tenemos que depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, porque si nosotros caminamos creyendo en sus promesas, vamos a tener la victoria. Amén. Así mismo es. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que nuestra fe venció al mundo. Amén. Sí, y me llama la atención esta definición que da el libro de Hebreos en este capítulo 11, que es dedicado a la fe. Uh-huh. Todos aquellos que quieran saber de la fe tienen que ir a Hebreos 11, porque es todo una enseñanza profunda acerca de lo que es la fe, la certeza, o sea, la garantía, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice otras versiones de la Biblia, dicen claramente, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Nueva Traducción Viviente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, no sé si te acuerdas la definición del apóstol Marvin Aguilar de la fe, que dice que la fe es dar por hecho un hecho que no está hecho. Y en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Que cuando nosotros nos movemos en esa dirección y escudriñamos la palabra, encontramos que mientras vamos leyendo la palabra, se cumple lo que dice aquí, que la fe viene por el oír. Amén. Nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe va a ir en aumento, porque la palabra dice que esa fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y muchas veces las personas nos debilitamos o pensamos, wow, Dios no nos escucha, Dios está lejos. Pero no, Dios nunca nos abandona, porque Él nunca abandonó a Abraham. Amén. Caminó con Abraham durante todo ese tiempo y cumplió. Cada palabra que Dios le dio a Abraham la cumplió. Amén. Y cada palabra que Dios le dio a cada uno de los hombres y mujeres a través de la Escritura, el Señor la cumplió. Amén. Porque Dios lo llamó con un propósito. Y ese propósito se cumplió. Amén. Y hoy día, a través de Jesucristo, ¿verdad?, que Dios envió a su Hijo al mundo para traer salvación,
y en Cristo nosotros podemos alcanzar las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Así mismo es. Fíjate que hablando acerca de la fe, la gente a veces malinterpreta y creen que la fe es sinónimo a pensamiento positivo. O creen que es simplemente la fe, como dijo un filósofo de hace 2 siglos atrás, Søren Kierkegaard. Él decía que la fe es un salto al vacío. Y no es así. La palabra dice que no es fe en cualquier cosa. No es un pensamiento positivo, ni siquiera es un sentimiento, ¿verdad? La fe, dice la Escritura, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. Esa fe, el Espíritu Santo la pone en cada uno de los hijos de Él y se va desarrollando a través de la palabra, ¿no? Sí, porque la palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dirá a este monte, échate a la mar y se echará. O sea, que muchas veces la gente dice, wow, yo necesito una super fe, ¿no? Dice la palabra que aún con un granito de mostaza. ¿Y cómo ese grano de mostaza? Es bien pequeñito, sí, bien pequeñito. Es bien pequeñito. Bien pequeño. Entonces, meditaba en otra porción de la Escritura, porque me dediqué, ¿verdad?, en estos días a estar escudriñando en base a la fe. Y en el libro de Mateos, capítulo 15, versos 21, dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow. La fe de creer, mira, Señor, yo creo que tú tienes el poder para transformar mi vida, para sanarme, para restaurarme, para hacer lo imposible posible. Y en esa fe se movió esta mujer, creyendo que Jesús, de quien había escuchado que estaba haciendo milagros y que tenía el poder para libertar los cautivos, podía hacer el milagro en su hija. Y esta madre no se quitó. No se dio por vencida, ella dijo, no, yo voy a seguir insistiendo. Y el Señor sabía la necesidad, pero el Señor quería ver más allá de la fe de esta mujer. La puso a prueba. Y esta mujer dijo, no, si aún los perrillos, él dijo, wow, esta mujer es digna de recibir lo que está pidiendo. Amén, amén. O sea que Jesús quedó impactado. Exacto. No, porque él puso a prueba a esta mujer y esta mujer estuvo dispuesta hasta humillarse. Exacto. Como si fuera un perrillo. Y en la cultura de Medio Oriente, no es como ahora que los perros tienen sus derechos y se tratan como alguien más de la familia y la gente los acaricia, los trata bien. No. Los perrillos eran como las chusmas, ¿no? Okay. La chusma, aquello que era insignificante, que no tiene valor. Pero ella dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿verdad? Esa era la fe de esta mujer. Y vemos, ¿verdad? A través de la Escritura podemos ver tantos hombres como mujeres que se movieron en esa dirección. Entonces el Señor nos hace un llamado en la mañana de hoy, que nosotros podamos no enfocarnos en los problemas, en las circunstancias que nos rodean, sino enfocarnos en aquel que tiene la solución a nuestra situación, que nos puede auxiliar, que nos puede dar la mano, y ese es el Señor. Amén. El Señor está ahí cada día, nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado 24/7. A veces nos sorprendemos de tantas cosas que nosotros a veces podemos estar pasando y en medio de toda circunstancia poder sentir, como dicen, paz en medio de la tormenta. Amén. Porque sabemos que el que lleva nuestra barca, que nos va a llevar a puerto seguro, se llama Jesús. Amén. Fíjate que cuando, por ejemplo, en el libro de Efesios habla de la armadura que todo cristiano nos debemos poner, una de las armas es la fe. Y la fe es representada por el escudo. El escudo de la fe. Y el escudo protege. El escudo
cubre a ese soldado contra los dardos del enemigo, ¿no? Y creyendo a la palabra del Señor, nosotros nos protegemos cada vez que el enemigo lanza un dardo contra nuestra mente, contra nuestro corazón, para dañarnos, para derribarnos. Nosotros podemos declarar con fe, porque no es asunto de declarar la palabra como si la Biblia fueran palabras mágicas, sino que hay que declararla con la convicción que de lo que dice la Escritura es cierto y que prevalece contra toda mentira del enemigo. Exacto, porque el enemigo, el campo de batalla del enemigo es la mente. Sí. Y el enemigo trabaja en esa dirección con que Dios te dijo. ¿Ves? Entonces llega un momento dado en que el enemigo, pero Dios te dijo esto, ¿tú crees que Dios hará posible esto? No, tú no eres digno de recibir esto, porque muchas veces el enemigo ataca la mente para bajar la autoestima del ser humano. Y que el ser humano diga, no, yo no creo que soy digno de recibir nada, yo no creo que Dios me va a escuchar. Y no es así. El Señor nos ama, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por nosotros. O sea, si Dios entregó todo lo que tenía porque nos amó y dio todo lo que tenía que era su Hijo, ¿cuánto no más? Con ese amor Dios nos va a escuchar y Dios nos va a ayudar. O sea, tenemos que hacerle frente a esos pensamientos que muchas veces hacen que el ser humano se aleje de Dios, pensando que no es digno de recibir nada de parte de Dios, cuando realmente Dios lo que desea es bendecirnos a todos. Amén. Amén. Y fíjate, hay personas que se desaniman y dicen que han perdido la fe y que no tienen fe. Pero las Escrituras me enseñan que a cada uno Dios nos ha dado una porción de fe, porque la fuente de la fe no es el ser humano mismo, sino la fuente de la fe es Dios. La Biblia presenta la fe, en un lado la presenta como un don, en Gálatas la presenta como el fruto, con la manifestación del fruto del Espíritu. En Efesios la presenta como el escudo, ¿verdad? Como arma. Y la fe es presentada también como esencial para la salvación. Amén. ¿Verdad? Porque por la fe recibimos la salvación, ¿verdad? Creyéndole a Dios, creyendo en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que no confunda, hermano, amigo, no confunda el desánimo, que es un sentimiento, con la fe. Sino que cuando te sientas débil y creas erróneamente que estás perdiendo la fe, fortalécete en escuchar la palabra, en leer la palabra. El problema que tenemos, Margarita, que le estamos creyendo más a las circunstancias, al diablo, al Facebook, a las redes sociales, que lo que dice la palabra del Señor. Y así algunos flaquean, ¿no? Y se debilitan en la fe que tenemos que ir alimentando. Porque la semilla está, pero hay que alimentarla a través de la relación íntima con Dios, con su palabra, la oración, escuchando testimonios de gente que Dios ha sanado, que Dios ha levantado, que Dios ha restaurado. Sí, realmente es así, porque en los tiempos, ¿verdad?, antiguos, la gente pues no tenían el acceso, ¿verdad?, como nosotros ahora que tenemos acceso a las redes sociales. Y en aquellos tiempos pues era diferente. Pero hoy día, como usted dice, hay un sinnúmero de maneras, a través de la escritura, a través de las ondas radiales, televisivas, de una forma u otra, recibimos la palabra del Señor. Amén. Y la palabra está accesible a todo el mundo. Es importante, como usted dice, sacar tiempo para estar en la presencia de Dios. Amén. Tiempo para hablar con Dios, para buscar del Señor, escudriñar la palabra, porque esa fe se va fortaleciendo, nuevamente repito, viene por el oír y el oír de la palabra. Amén. Si no escudriñamos la palabra, si no nos acercamos a Dios, ¿cómo vamos a querer que nuestra fe vaya en aumento? Amén. Se va a debilitar. Entonces, la palabra nos habla de muchos hombres y mujeres que se movieron en la fe. Vemos un Daniel, que aun cuando estuvo no se negó a buscar a Dios y fue lanzado al foso de los leones. Mas, sin embargo, él sabía que era mejor obedecer a Dios, porque sabía que si Dios tenía un propósito con él, Dios lo iba a guardar. Amén. Y dice la palabra que Dios tapó aquella boca de aquellos leones, cerró la boca de los leones y no le hicieron daño. Y así vemos a través de la Escritura hombres y mujeres que se movieron en la fe, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Dios hace lo imposible posible. Y
Y el Dios que nosotros le servimos es el mismo ayer, hoy, por siempre. No es el mismo. La gente dice, no, pero esos milagros fueron allá en el Antiguo Testamento. No, eso fue cuando vino Jesús. No, eso está vigente. Está vigente. Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que os guiará a toda verdad. Por lo tanto, no estamos huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y aún dice la palabra que hemos de orar como conviene, muchas veces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, tenemos una ayuda, no nos dejaron huérfanos. Amén. El Señor envió el Consolador. Amén. Que está con nosotros. Amén. Sí. Lo interesante ya que tú mencionas a lo que se conoce en Hebreos 11 como los héroes de la fe, Ajá. que estos hombres y mujeres eran seres humanos igual que cada uno de nosotros. Exacto. Tenían sus debilidades y nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Eso es así. Esta gente estaba en el viejo pacto, ¿verdad? Especialmente todos los que mencionan, David, Daniel, Moisés, Jacob, Samuel, y así una lista innumerable de líderes, de héroes de la fe, que son elogiados en Hebreos 11 como ejemplos dignos de seguir, ¿no? Pero ellos, a pesar de estar en la ley, de estar en el antiguo pacto, recibieron esa revelación de la fe y caminaron por fe. Y lo sorprendente es que a mí me ha impactado mucho porque dice que, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Así que esta gente por la fe estuvieron dispuestos a morir, a ser mártires, a ser apedreados, a ser aserrados, pero no todos recibieron en la tierra a nivel natural lo que esperaban, pero alcanzaron algo mayor, una patria celestial. Amén. ¿Verdad? La Y a salvación. veces creemos que porque tenemos fe, Dios está obligado a pedir, a darnos todo lo que le pedimos, como si Dios fuese el genio de la lámpara mágica de Aladino. Entonces tratamos a Dios como un genio, darnos esto, concédeme, y pedimos deseos conforme a nuestros caprichos y no lo recibimos. Entonces creemos que Dios nos ha fallado. Pero a mí siempre me impactó algo que aprendí de una escritora costarricense, nuestra hermana Stephanie Campos. Ella ha escrito varios libros, yo he leído 2 de ellos, son 2 libros espectaculares. Y una cosa que aprendí de ella en un libro que habló sobre, que ella tituló El valor de la espera, es que Dios contesta siempre, pero Dios contesta de una de 3 maneras. O te dice que sí y te concede lo que tú has pedido en fe, o te dice espera, que es lo más difícil para nosotros, porque a través de eso Dios te va a llevar a un proceso para tu crecimiento, para la formación de tu carácter. Aún el ejemplo que tú mencionaste, el ejemplo de Abraham, Abraham tuvo que esperar. Y ya siendo viejo a los 75 años, sin tener hijos, sin tener una descendencia en lo natural, Dios le promete una descendencia. Así es. Y el hombre, claro, está llamado el padre de la fe, pero pasa todo un proceso donde esa fe no viene instantánea. Esa fe Dios lo va procesando, enseñándole a confiar en él, y con todo eso tuvo su punto débil, que fue con Agar e Ismael. Porque Sara se cansó de esperar y mira, nos estamos haciendo viejos. Y fue a los 75, pero ¿cuándo se cumplió la promesa? ¿Qué edad tenía él? 100 años. 100 años. Y Sara, 90. Imagínate, cuando humanamente era imposible que una mujer concibiese, concibió y se cumplió, pero él tuvo que esperar. Y en ese proceso fue toda una aventura. Sí. Yo insto a los radioyentes que lean todos estos capítulos de Génesis, ¿verdad? De Génesis 3 en adelante, sigan estudiando eso, ustedes van todo lo que pasó a Abraham. Y para colmo, cuando ya tiene el cumplimiento de la promesa, Dios le pide que sacrifique a su hijo. Exacto. Ay, Dios mío, con tanta espera.
y él pasó la prueba. Y de igual manera, pues Dios dice espera para procesarnos. Y hay momentos que dice no. Y hay que nosotros decimos que perdemos la fe porque creí, confié y Dios no me dio lo que yo quería, no sanó a mi madre, no sanó a mi padre, al contrario, se fueron, murieron y viene la rebeldía. Pero lamentablemente, aunque nuestras limitaciones humanas no nos permiten muchas veces entender a Dios, cuando Dios dice que no, es que tiene algo mejor. Algo mejor. Los planes del Señor son mejores que los nuestros. Sí, sí, así Y mismo. dice que los pensamientos del Señor siempre van a ser mejores que los nuestros, ¿verdad? Y Amén. los planes de Dios mejor para nosotros. También me llegaba al pensamiento, ¿verdad? Cuando hablamos así de la fe, esta mujer que tenía el flujo de sangre. Ay, sí. Aquella mujer Tremendo que en ejemplo. medio de aquella multitud, ella quería tocar el borde, aunque fuera el borde de la vestidura del Señor. Y ella no le importó pasar, arrastrarse por el piso hasta que llegó y tocó ese borde de la vestidura. Y el Señor me dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, pero si todo el mundo te toca, Señor. Y él dice, no, pero salió virtud. Y aquella mujer pensando, dijo, wow, si me van a apedrear, porque en aquel tiempo era inmunda una mujer que tenía un flujo de sangre. Y entonces aquella mujer, no importando, dijo, ya yo recibí un milagro, a que se vengan las consecuencias no importa, yo recibí lo que estaba esperando. Si perezco, que perezca. Ajá, pero el Señor vio que era grande su fe. Y así, muchas veces, como usted dice, a veces las cosas no llegan en el momento que queremos, pero llegan en el momento perfecto de Dios. Amén. Porque la palabra dice que los tiempos de Dios son perfectos. Perfecto, sí. Y algo que es bien importante que yo he practicado durante toda mi vida es siempre estar buscando el rostro de Dios en oración, escudriñando la palabra, porque es la manera de mantenernos cerca del Señor, cerca de la fuente. Es como una plantita, si tú la tienes cerca de una fuente de agua, va a sobrevivir, pero si tú alejas esa planta de donde recibe el agua, se va a morir, se va a secar. Por lo tanto, el agua de vida es Jesús. Amén. Y en esta mañana el Señor quiere que todas las vidas que nos están viendo puedan, ¿verdad?, en este día recibir esa agua de vida que es Jesús. Amén. Fíjate que meditando en todo esto y aún en el ejemplo que hemos visto en la vida de Abraham, la manera por excelencia de manifestar nuestra fe es a través de la obediencia. Amén. Porque Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, y cuando recibe el llamado, ¿qué él hizo? Levantó su tienda y se fue a la tierra donde Dios le había mandado que fuera. Amén. ¿Verdad? Y de igual manera, cada vez que nosotros recibimos una palabra, vamos a ver que hay unas palabras que conllevan una condición. ¿Verdad? Si Dios te habla de algo, pues, y tú le crees, pues la manera de mostrarle a Dios que tú le estás creyendo es alinear tu caminar a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, yo le hablaba a uno de nuestros pastores en República Dominicana, que él me pide la oración por un vehículo. Él no tiene vehículo, él se tiene que transportar en motor, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos motora, en carros públicos, en Uber, y así corríamos para los sitios que teníamos que ir invirtiendo, ¿no? Y él está clamando por un carro. Entonces, pero él no sabe manejar, ni tiene licencia. Y entonces yo le dije, pues mira, mi reto es que cuando yo regrese a República Dominicana, tú por lo menos aprendas a manejar, ya sepa manejar y haga los trámites de licencia. Entonces yo voy a orar para que Dios te dé un carro, ¿no? Porque si le estamos creyendo a Dios, ¿verdad? Si por ejemplo, yo digo a la gente bromeando, si Dios te ha hablado de que va a ir a las naciones y tú no tienes pasaporte, ¿qué esperas para sacarlo? Exacto. Si tú le crees a Dios, pues tú vas a hacer las gestiones para sacar el pasaporte, ¿no? Así que Santiago, poniendo un balance tremendo, decía, la fe sin obra es muerta. Eso es así. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que enfocarnos en la palabra, como Abraham, como usted decía, caminó en esa fe, en esa obediencia. Y nosotros tenemos que no desesperarnos, porque a veces nos desesperamos cuando no vemos solución a los problemas, cuando no vemos respuestas a nuestras peticiones, nos desesperamos. Pero una de las
cosa que el Señor quiere es que tengamos paciencia. Amén. Y la paciencia es algo muy difícil para muchos y a veces uno se desespera porque uno quisiera que las cosas fueran como en el microondas, Sí. que son rapiditas, pero todo es en el tiempo del Señor. Amén. Pero la Biblia dice que no nos cansemos de orar. Ujú. Orar sin cesar. Sin cesar. Por lo tanto, si nosotros nos mantenemos orando, confiando en el Señor y moviéndonos en la fe, vamos a ver la gloria del Señor. Sí, sí, la palabra dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que al procurar tener paciencia, nuestra fe va a ser probada. Y el propósito de la mañana de hoy es Amén, amén. Pues mira, ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿Alguna palabra final para concluir? pues que el Señor les bendiga, que el Señor les siga fortaleciendo en la fe, que no nos cansemos de orar y de buscar el rostro del Señor, porque en su tiempo Dios responderá a nuestras peticiones. Amén. Así que yo te voy a agradecer, Margarita, que ores por toda nuestra audiencia, tanto las que se conectan a través de la radio como de las redes sociales y aquellos que en República Dominicana, y no solamente en República Dominicana, yo sé que allá nuestra familia de Ciudad Bendición, nuestros hermanos Amén. que nos conocen en Costa Rica, también se conectan y los que están en Estados Unidos, porque sabemos que gracias a Dios todas estas emisoras tienen un alcance internacional. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias te Sí, damos por Señor. esta mañana, por la palabra que ha sido Sí, vertida. Señor, Te sí, pedimos Señor. que esta palabra, como una semilla, sea plantada en los corazones, regada con el agua del Espíritu, que germine y dé fruto, Padre. Sí, Señor. Bendice a todos los radioyentes, a todas las personas que están conectados, Padre, en este día, y que sean bendecidos grandemente. Declaramos tu gracia, tu favor sobre ellos, Padre. Tu bendición concede cada petición. Los que están enfermos, enviamos una palabra de Amén. sanidad para cada uno de ellos. Y Sí, declaramos un pueblo bendecido y fortalecidos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias te damos, Amén. Señor. Amén. Nos veremos el martes próximo a las 5:30 de la tarde en una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Muchas bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.